capítulo 4 del esquema conceptual. Entonces, más o menos lo que vamos a hacer en estos días. Vamos a tener, esta semana les coloco el concurso interactivo, que puede ser el último concurso interactivo si no tenemos buena participación. Pero bueno, pues de todos modos se los dejaré allí. Por la idea será, bueno, creo que se los dejaré mañana en la tarde. Y bueno, pues por sugerencia de Valentina en el último concurso, pues lo dejaré hasta el domingo a las 10 de la mañana. Ahí evaluaremos. Y la sesión interactiva, debido pues a varios compromisos que tengo, será el próximo lunes. O sea, el lunes tendremos pues para los que vayan a participar en el concurso, para que reserven ese espacio de 5 a 6:30 el lunes, para que lo tengan presente. Porque entonces será pues en ese momento será el manejo que haremos de ese concurso interactivo. Entonces, bueno, recuerden, 3 clases de práctica, martes, jueves y próximo martes, examen el jueves, 2 semanas de vacaciones de los profes, entonces en ese momento pues no va a estar conectado, y concurso interactivo desde mañana, desde mañana en la tarde hasta el domingo a las 10 de la mañana, para ver quiénes van a participar en la sesión del lunes de 5 a 6:30. Eso es pues lo que teníamos en cuanto a avisos parroquiales pues de esta sesión. Bueno, ahora sí, comencemos en firme, porque estas 3 sesiones nos tienen que rendir bastante. Este capítulo de las propuestas de solución tiene varios productos de trabajo que tenemos que mirar en detalle. Entonces, vamos a comenzar específicamente, pues, bueno, vamos a retomar exactamente qué productos de trabajo son los que vamos a hacer. Entonces recuerden, tenemos casos de uso, tenemos que construir storyboard, nos toca construir diagrama de requisitos, especificación textual de los casos de uso, que incluye los mockups de los diferentes casos de uso. Por el lado de eh, de la matriz de rastreabilidad, pues debemos agregar algunas columnas a la matriz de rastreabilidad. Debemos construir el requirement sign-off, el diagrama de calor del causa-efecto, los puntos de casos de uso, hacer la estimación de los puntos de casos de uso, la tabla de definición de los KPI con el diseño de los KPI, y un diagrama de práctica si alcanzamos con tarjeta de actividad y con tarjeta de producto de trabajo. Son varios productos de trabajo, entonces pues les sugiero que vayamos haciéndolo lo más pronto posible. Empecemos con lo normal, que serían los casos de uso, el storyboard y los mockups. Sería pues como una ruta que sería importante manejar. Entonces, bueno, pues para eso generemos por favor una hoja nueva acá en el diagrama de Draw.io para trabajar con los casos de uso y ver cómo los vamos a llevar a efecto. Y una más para el storyboard, que sean pues como los elementos que vamos a construir inicialmente.
Por ahora, gráficamente. Ah, bueno, y otra más para el diagrama de requisitos. Pues, por favor, unamos esas hojas de cálculo allí y, perdón, hojas de cálculo, no, hojas nuevas en el Draw.io, y a partir de ahí comenzamos a construir los diferentes elementos. Bueno, a ver cómo vamos por aquí. Bueno, listo. Pero bueno, para la construcción de los casos de uso, pues yo creo que el punto de partida, digamos, más natural sería los diagramas de actividades. Entonces, a partir de ahí debemos construir un caso de uso por cada uno de las actividades que tenemos del diagrama de actividades. Eh, bueno, aquí pues hay que aclarar que eh, dependiendo de la solución, uno podría hacer más de un caso de uso por cada uno de las actividades del diagrama de actividades, o podría tener varias actividades que se reúnen en el mismo caso de uso. Mi sugerencia para mantenerlo simple es siempre tener uno a uno, tener una actividad por cada caso de uso. Es como la manera más sencilla de manejarlo. Entonces, efectivamente, los carriles serán los actores, y los casos de uso serán los mismos que tengamos en cada una de las actividades. Aquí tenemos, entonces serán operario, supervisor, asistente administrativo y jefe de cotizaciones. Y luego los casos de uso serán eh, llena hoja de tiempos para el operario, registra inventario para el supervisor, ingresa administración para el asistente administrativo y calcula costo para el jefe de cotizaciones. Estos serían los jacobsonianos, digámoslo así. Entonces, bueno, les voy a dejar este para que tengan esos cuatro allí definidos y los puedan copiar directamente allí al diagrama de casos de uso.
Ahí sin texto, preferiblemente. Y la interacción es recta y sin punta de flecha. Perfecto. Entonces el supervisor es de registra inventario. El asistente administrativo es el de ingresa administración y el jefe de cotización es el de calcula costo. El asistente administrativo es ingresa administración y ya jefe de cotizaciones calcula costo. Bueno, mientras Juan Camilo va terminando ahí, eh, vamos a hacer la especificación detallada de alguno de los casos de uso, sobre todo porque es importante para que tengamos el control. Bueno, primero porque puede haber información adicional que nosotros requerimos para construir el caso de uso. Segundo, porque recuerden que aquí tenemos también el mockup. Entonces va a ser la base que nosotros necesitemos para construir el mockup. Entonces, por ahora tratemos de construir la especificación textual de los casos de uso. Entonces aquí en la hoja de cálculo necesitamos una hoja de cálculo nueva en la cual nosotros vamos a construir la especificación textual del caso de uso y hay que empezar a construir esta tabla específicamente. Uso con la versión, el autor. Eh, Enseguida vamos a hacer eso, Santiago. Fíjate, y verás que a partir de la especificación textual podemos encontrar algunas relaciones importantes que vamos a tener ahí, entonces eso lo vamos a ver enseguida. Si no lo vemos completamente, luego lo explicamos de forma un poco más detallada. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar esta acá para que la puedan construir. A ver, perfecto, listo. Entonces las voy a dejar acá para que vayamos construyendo toda la especificación. Perfecto.
Bueno, nos queda faltando también la segunda parte de las secuencias alternativas: duración, frecuencia, tipo, poscondiciones, el diagrama y las interfaces. Ujú. Perfecto. Listo. Vamos a hacer el diagrama perdón, esta especificación detallada de algunos de los que más tengamos información. Yo creo que sería el de, a ver, aquí tenemos ya una hoja de tiempos. Este es ingresa administración. Bueno, vamos a hacerlo para ese de ingresa administración. Ahora quiero ver qué tiene acá en la matriz de rastreabilidad. Mm, Bueno, bueno, podemos trabajarlo con ese específicamente. Vamos viendo si vamos funcionando adecuadamente con este. Entonces, bueno, vamos a ponerle un número de caso de uso. Lo primero sería llenarle un número de caso de uso a ese ingresa a administración. Entonces lo podemos llamar use case, eh, pues tratando de ser consistentes con la actividad. Sería el UC02, por decir algo, porque pues para mantenerlo con el P2, sería el UC02. Pongamos versión 1.0 con la fecha de hoy. Bueno, el autor, bueno, el nombre de quien está escribiendo allí, no sé quién será, pero no alcanzo a ver quién es, pero ese sería el autor. Bueno, esto sería conveniente agruparlo. Perfecto. Listo. Entonces el autor que seas tú, Juan Camilo, pongamos ahí que tú eres el autor. Bueno, la fuente será información del subgerente operativo, es quien nos ha estado entregando toda la información.
Entonces será información del subgerente operativo. No, bueno, ponerle información del subgerente operativo. Información suministrada por el subgerente operativo, de forma tal que se pueda hacer la trazabilidad, la rastreabilidad hacia la fuente de la información. Bueno, entonces ahí tanto el propósito como el resumen son prosas, es una información en prosa de primero para qué se hace para qué se hace el caso de uso y luego en el resumen es como establecer cómo se va a usar esa información. Entonces el propósito será básicamente algo así como crear un entorno para el ingreso de la información correspondiente a la administración para poder luego calcular los costos. ¿Muy largo? ¿Algo así? ¿Vuelve el veredicto? ¿No? Bueno, no sé si realmente alguien lo está escribiendo o no. Bueno, ¿Lo puedo erradicar, por favor? y claro que sí. Como crear un entorno para el ingreso de la administración y luego poder hacer el cálculo de los costos. Listo. Bueno, como objetivos, entonces lo que vamos a hacer es mirar en la matriz de rastreabilidad y allí aparecen los diferentes objetivos. Entonces, en este caso, es casi que llevar esa columna y decir que eh, esos van a ser los objetivos que vamos a tener en este caso. Y curiosamente, pues este caso de uso no se emplea para solucionar ninguno de los problemas que tenemos en la organización. Entonces, pues bueno, tendrá solamente los objetivos. El resumen lo haremos después de ya tener como el resto de la información. Entonces, allí estaremos con esto. Bueno, la precondición todavía no la establezcamos, entonces ni el resumen ni la precondición. Esperemos a tener, digamos, un poquito más de información de cómo funcionar con esto. Ahora, para la secuencia normal de interacciones, nosotros deberíamos tratar de establecer cómo nos imaginamos la secuencia de interacciones que vayamos a tener. Y para eso es importante tener como una primera, como un primer acercamiento hacia el mockup. Entonces, sería importante tener el mockup y ver de qué manera lo vamos a materializar para ya tener una idea más clara de cómo va a funcionar el asunto. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos al asistente administrativo, tenemos los valores de la administración de año, mes y porcentaje, y luego tenemos los diferentes rubros. Entonces, en los rubros tenemos la descripción, el valor y el tipo.
ligados con la administración de un año y un mes en particular. Entonces, vamos a tratar de construir un mockup sencillo que nos lleve hasta allá. Eh, bueno, nos falta una hoja para los mockups. Entonces ingresemos una hoja adicional aquí en el Draw.io, y ahí vamos a hacer el mockup para ingresar la administración. Bueno, vamos a ver cómo vamos con esto. Listo. Entonces ahí vamos a hacer los mockups de los diferentes casos de uso, comenzando con este. Entonces, ahí en esa página, en esta página nueva, la de los mockups, vamos a tratar de hacer un mockup de cómo serían de cómo sería la interfaz para realizar esto. En el Draw.io hay un montón de mockups. Pues ustedes simplemente pues lo que deben hacer es aquí en más formas, creo que están por aquí más abajo, entonces en mockups, le dan clic ahí a los mockups y ahí ya pueden agregar todos estos elementos de mockups de los diferentes formatos, para ya tener una posibilidad de ir construyendo todo lo que necesitemos en cada caso. Entonces, esos mockups se van añadiendo cuando ustedes agregan esa información, y entonces ahí de lo que se trata es que se imaginen cómo sería la interfaz gráfica de usuario para registrar para registrar la, a ver, estamos haciendo, aquí estamos en para ingresar la administración. Entonces, ¿cómo debería ser esa interfaz gráfica de usuario eh, y ponerla a funcionar? Entonces, ¿qué se imaginan? ¿Cómo sería esa pantalla? ¿Qué piensan? Aquí tenemos los ejecutables, entonces sabemos que para ingresar esa administración, entonces vamos a tener que ingresar probablemente el año, el mes y no sé el porcentaje, ese ya lo miramos ahorita, pero luego tenemos que tener unos rubros específicos, y esos rubros son los que vamos a tener que manejar para ingresar cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo se imaginan ese mockup? De pronto como una ventanita donde estén las casillas ¿Listo? que dijiste ahorita y Ujú. que se vaya actualizando como en una tablita, como para poder Perfecto. visualizar lo que yo pongo. ¿Listo? Eso me parece bien. Entonces, adelante. Procedamos con eso. Entonces, primero una ventana. Creo que las ventanas están por allí en algún lado en los mockups.
A ver, estos son botones, estos son contenedores, entonces ahí hay un contenedor de ventana, entonces ese contenedor de ventana lo podemos usar y ahí ya podemos empezar a manejar como toda la información. Entonces, en definitiva va a quedar como web, ¿no? Es como funcionamiento de web. Quedaría mejor una que no aparezca lo de web. Eh, Ahí encontré otra. como queramos, pues de pronto sí es, depende mucho de si va a ser una aplicación web o no. Ese sería como el asunto. Entonces probablemente pues cualquiera de las dos es viable, ya sea que la tengamos como aplicación web o no. Incluso creo que, a ver, no sé si acá en los contenedores, también hay, esta es página web, sería ventana. Bueno, hay una que también la tiene también lo tendría para, si fuera una aplicación móvil, por ejemplo, pero bueno, supongamos que sea así. Entonces, bueno, entonces ahí tendremos los rubros, pero no es muy bueno colocarlo ahí encima, ojo, por una razón. Recuerden que aquí en el preconceptual ejecutable, la administración tiene año, mes y porcentaje. Esos valores los tenemos que tener antes, como una especie de encabezado, ¿no? Entonces, eso debería estar antes en el mockup. Entonces, probablemente la tabla esté más abajo, ¿no? Porque necesitamos saber de qué mes y de qué año es la administración que vamos a manejar. Y luego necesitamos saber tener el porcentaje allí para que se vaya actualizando, ¿no? Bueno, pregunta, ¿será mejor como listado desplegable o será mejor como ingresar el año y el mes? ¿Qué piensan? Además los tenemos como valor. Aquí ya lo habíamos hecho en el ejecutable. Entonces, el mes es un número, el año es un número. Entonces, sería preferible más que un listado desplegable, pues tener simplemente pues el valor. O sea, es mejor campos de texto, ¿no? Se podría un calendario. Es preferible que no. A ver, el calendario hubiera sido buena opción si nuestro interesado hubiera decidido que era mejor el formato día, mes, año, ¿cierto? Pero resulta que nuestro interesado nos dijo abiertamente que es para un mes específico y que lo manejó como numérico y un año específico que lo manejó como numérico. Entonces, yo preferiría, en ese caso, tener exactamente esos valores.
Bueno, nuevamente, más que el listado desplegable, entonces debería ser un campo de texto, ¿no? Porque este sería como si fuera la opción de campo desplegable, con algún tipo de valores. Perfecto. Y a cada uno de estos elementos hay que ponerle una etiqueta a ver a qué corresponde, ¿no? No, la etiqueta por fuera. Este sería el campo de texto para poner el año y poner una etiqueta por fuera. Entonces sería algo así como año, mes y también tener una para el porcentaje. Bueno, además habría que tener, eh, bueno, a mí me gusta colocar en el nombre de la ventana, colocar de qué se trata. Entonces, esto sería ingresar a administración o ingresa a administración para saber qué ese es el caso de uso que estamos trabajando. O sea, en el título, ingresa a administración sería lo que estaríamos haciendo. Y luego, eh, entonces, además de lo que hacemos ahí, bueno, a mí usualmente en los mockups me gusta colocar la información que ya tenga clara de lo que vaya manejando. Entonces, por ejemplo, colocar en el año, ahí en la casillita de año, colocar 2026 y mes 3 que es lo que aparece en el preconceptual ejecutable. Entonces, 2026 mes 3 y luego el mockup. Bueno, entonces, ¿cómo verían la información? O sea, ¿cuál sería entonces la secuencia que seguiríamos para utilizar esta pantalla? ¿Qué piensan? Hmm, esa es la que menos me gusta, Santiago. Bueno, básicamente porque siempre he tenido una pelea muy grande con Windows y con Microsoft, eh, porque esos botones son peligrosos. O sea, desde la perspectiva de experiencia de usuario, la idea es que la interfaz fuera eh, lo más usable posible. Y usable quiere decir que de alguna manera nosotros nos acerquemos lo más que podamos al lenguaje del usuario, del interesado. Y entonces ese botón aceptar es un botón muy peligroso porque es que no te dice mucho, ¿no? Uno aprendió a las duras con Microsoft que aceptar de alguna forma era un botón OK o alguna cosa así. Es preferible ingresar. Entonces, ingresar sería como el asunto. O ingresar a administración si lo quieren un poquitico más razonable en relación con lo que se vaya a hacer. Pero bueno, ¿cómo sería el procedimiento para ingresar a la administración? ¿Qué es lo que haría uno? ¿Qué creen que haría uno para ingresar a la administración?
Pues, primer paso, abrir la ventana, rellenar, pues dar clic en el campo año, rellenar el campo año y así con los tres. Pero Después, no con los tres, ojo, porque el campo de porcentaje en el momento inicial estaría en cero, ¿o no? O sí, estaría entonces vacío, tenemos ¿no? que rellenarlo. O estaría vacío. Entonces en ese caso, no podría estar el porcentaje de 1846 todavía. Bueno, entonces ya tengo, ingresé el año, ingresé el mes. Eh, ¿Qué hace el sistema? ¿El sistema hace algo con eso? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? Consulta los rubros que tengan esos valores. No todavía, o sea, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Vamos a decir que en la secuencia de interacciones, lo primero que vamos a hacer es, supongamos que estamos en un sistema general, entonces le vamos a dar clic eh, a un hipervínculo o a una opción de menú que que se llame ingresar a administración. ¿Listo? Eso será lo primero. Entonces, como lo prefieran, si quieren, si es un index, entonces digamos que hay un hipervínculo que se llame ingresar a administración. Entonces da clic en el hipervínculo ingresar a administración. Eso será el primer paso. Enseguida hacemos esa si quieren el mockup de esa, pero ese será lo primero. ¿Qué hace el sistema? Entonces el sistema lo que deberá hacer es desplegar la interfaz gráfica de usuario, ingresar a administración. Eso es lo primero que ocurre. Y luego, entonces, aquí depende mucho de lo que queramos hacer. O sea, uno podría oprimir el botón ingresar a administración ya cuando esté toda la información y entonces se generarían los commits en la tabla en la tabla de administración y en la tabla de rubros simultáneamente. O uno uno podría dividir esto en dos casos de uso diferentes y uno podría tener un caso de uso para ingresar la administración y un caso de uso para ingresar cada uno de los rubros. ¿Cuál sería el problema básico en una u otra decisión que tomemos? En el caso de tener las dos informaciones separadas, tendríamos que construir dos casos de uso diferentes. Eh, y eso, pues, digamos que usualmente podría generar ciertos problemas de manejo de la información. Si nosotros tenemos esto aquí al final, eh, y, y luego vamos manejando la información, tendríamos dos casos de uso, pero son dos casos de uso anidados. Entonces, ¿cómo lo prefieren? ¿De qué forma quieren que lo hagamos? ¿El ingreso total de la información aquí al final o el ingreso parcial de la administración y luego de cada uno de los rubros? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta más? A ver, ¿qué me dijeron por acá?
Mejor junto, listo. Entonces aquí tenemos ingresar a administración aquí al final. Entonces, si lo vamos a hacer de esa manera, necesitamos decir que el siguiente paso será ingresar el año y el mes en la interfaz. Y luego, ¿qué haríamos para ingresar cada uno de los rubros? ¿Alguna idea? No, ninguna. Bueno, ¿qué tal esta? Profe, una pregunta. Sí, dime. Antes de siquiera llenar los espacios de rubro, ¿no deberíamos ponerle el nombre a la columna? Ah, sí, Em, sí, claro, desde luego. Es bien, bien importante eso, para poder saber de qué información se trata. Entonces allí tenemos básicamente descripción, tipo y valor. Eso sería lo que tendríamos que colocar ahí en cada uno de estos elementos. Descripción, tipo y valor. Bueno, entonces, para ingresar los rubros, ¿qué tal si tuviéramos esta posibilidad? Pongamos algo aquí que se llame insertar rubro. Lo del nombre del caso de uso, luego se los explico por qué seleccioné el nombre insertar. Esas se las dejo para el capítulo 4. Pero vamos a tener un caso de uso interno dentro de este gran caso de uso que es para llenar esta tabla. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un inserta rubro, bueno, a mí me gusta un poco más trabajar así, sin los infinitivos, eh, para tener un poquitico más de naturalidad con el interesado. Pero esas son preferencias mías. Ustedes lo pueden llamar en infinitivo, lo pueden llamar como quieran, pero es un poco más el hecho de que la información proviene así desde el interesado, entonces es un poco más natural de manejar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ingresamos, bueno, voy a poner este en ceros por ahora o en vacío. Eh, si nosotros le damos clic a este botón, inserta rubro, ¿qué esperaríamos que pasara? ¿Alguna idea? No, nada. ¿Qué podríamos esperar en nuestro caso de uso? Cargar información de otro lugar. Bueno, no tanto cargar información de otro lugar, eh, sino, Santiago, ¿cómo lo verías si se abriera otra ventana donde yo pudiera colocar la descripción, el tipo y el valor y ya se devolviera acá y se llenara la información? ¿Está bien? Pues hagámoslo de esa manera. Tenemos a otra pantalla donde vamos a insertar el rubro y esa tendría descripción, que en este caso es fija porque es
según lo tenemos aquí en el preconceptual ejecutable, la descripción es solamente uno de estos 6 valores. El tipo, que depende de lo que nosotros ingresemos en la descripción, y el valor, que será lo que digitemos. O lo que estamos haciendo, estamos tratando de tener un mockup diferente. Entonces vamos a generar ese mockup de insertar rubro. Entonces, ya saben, la descripción es un listado desplegable. Entonces, ustedes lo llaman descripción y ahí van a tener un listado desplegable con información. Y pónganle, no ahí adentro, sino nuevamente una etiqueta de nombre. Ahora, ese rubro deberá ser para un mes y un año específico. O sea, ese mes y ese año se deberían desplegar en esa interfaz, ¿no? Entonces deberíamos tener para el año 2026, mes 3, deberíamos tener la descripción, el tipo y el valor. Bueno, mientras van haciendo eso, les cuento que aquí en los esquemas preconceptuales ejecutables hay un truco que uno puede aplicar, bueno, y en el preconceptual en general, para tener estos elementos anidados. Resulta que en, en términos de la información que nosotros tenemos, aquí solamente hay un elemento que es de tipo ingreso y todos los demás son de tipo egreso. Entonces la facturación es de tipo ingreso y todos los demás son de tipo egreso. Eso se puede especificar directamente desde el esquema preconceptual y entonces lo que uno puede hacer es algo como de este estilo. Entonces, este es de tipo ingreso. Bueno, perfecto. A ver cómo era la cosa. No, era así. Tenerla así. Entonces aquí va a tener solo facturación. Y aquí voy a tener los demás, que son de tipo egreso.
Y entonces aquí lo que se hace es tener ingreso y egreso como lo que aparece de esta manera, pero entonces, en este caso, el ingreso será solamente facturación y los egresos serán estos que aparecen acá. Entonces, así sería el manejo en el preconceptual. Quiere decir que si yo selecciono facturación, ese será un ingreso. Si selecciono alquiler o nómina o administración o depreciación o seguros, esos serán egresos. Y entonces de esa manera yo puedo manejar la información de cada uno de estos elementos. Eso se puede hacer específicamente para tener, por ejemplo, en el caso de que yo tenga acá los diferentes rubros, entonces si selecciono facturación, aquí en el tipo se colocará automáticamente ingreso. Y si selecciono cualquiera de los otros, acá en el ítem, acá se colocará automáticamente egreso. Y yo simplemente deberé colocar el valor. Recuerden que aquí en el mockup hay que poner el mes y el año de forma tal que no se puedan editar. Entonces, esto no es editable. Esto se selecciona. Aquí habrá una selección con las diferentes opciones y el tipo se colocará automáticamente con lo que acabamos de hacer, porque la facturación es siempre un ingreso y todos los demás son egresos, y acá se colocará el valor. Y entonces hay que traer el año y el mes. Todo esto hay que traerlo a esa interfaz, porque lo estamos haciendo para un año y un mes en particular. Pero el asunto es que este año y mes no deberán ser editables aquí. Aquí no debería tener la posibilidad de editar estos elementos. Entonces, acá, por ejemplo, en este del relleno, debería ser gris. Ay, rayos. Este gris. Pongamos este gris y este gris para que no sean editables, para que esos valores no sean editables, y lo mismo que no sea editable. Bueno, este sí no sé cómo ponérselo. Para que no sean editables, sino que se vayan manejando automáticamente, porque estos no se podrán editar y se manejarían de esa manera. Y entonces acá yo seleccionaría el rubro correspondiente. Entonces cuando yo seleccione aquí facturación, por ejemplo, yo no lo pude hacer. No sé cómo se podría manejar eso, pero si yo aquí tengo el rubro facturación, entonces aquí automáticamente debería aparecer ingreso. Sería como la manera en que debería funcionar la interfaz. Esta debería ser ingreso y aquí ya se ingresaría el valor correspondiente que tengamos para la facturación. En este caso sería 650 millones. Entonces ese valor debería ir aquí, 650 millones. Y acá debería
a ver nuevamente un botón, insertar el rubro. Bueno, pues ese me gusta más, ese que estabas colocando me gusta, Juan Camilo, dejarlo así pues como para que no se seleccione. Y aquí sería el insertar rubro, y ya cuando se inserte el rubro completo, entonces ya vamos a tener toda la información, y eso será lo que se despliegue aquí. Entonces aquí, en ese momento, la información volverá acá, colocará facturación, tipo ingreso, y el valor será 650 millones. Y así haríamos con cada uno de los rubros. Entonces, en este momento, el valor del porcentaje pasaría a ser 0, porque ya lo estoy calculando sobre el valor de los ingresos, y empezaría con cada uno de los egresos. Entonces, si nosotros funcionamos de esta manera, ¿qué creen que pasa con los casos de uso? Con el caso de uso ingresa administración, ¿qué ocurre? ¿Qué acabamos de hacer? Profe, un extend. Le acabamos de generar un stent. ¿Por qué? Básicamente porque esta interfaz que nosotros estamos generando aquí solamente es accesible desde ingresa a administración, no tiene otro tipo de ingreso. Entonces, al hacer, al hacer clic acá en el inserta rubro, entonces lo que estamos haciendo es generando el extend. ¿Cómo lo lograste, Juan Camilo? Eso fue magia negra. Bueno, ni idea, pero luego me explicas cuál fue el truco. A ver cómo lo hiciste. Bueno, entonces, acá, en el caso de uso, entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a generar un extend a ingresa administración, y esa es la definición del extend. El extend lo que hace específicamente es agregarle una nueva funcionalidad al caso de uso principal sin salir del caso de uso principal. Entonces allí es donde tendremos el extend. Bueno, creo que en UML creo que está la flechita con... Esta me parece la flechita con el estereotipo, sí, bueno, sí. Y entonces el estereotipo ahí sería extend. No, la flecha va del caso de uso que extiende hacia el caso de uso extendido. Perfecto. Y entonces ahí el estereotipo sería extend, quiere decir colocar. Hay que poner los dos, los menor que y los mayor que, hay que ponerlos explícitamente porque se trata de un estereotipo. Entonces en el extend tienes que poner el estereotipo, pues los dos símbolos de menor que y los dos símbolos de mayor que. Eso. Y luego, hay que poner el caso de uso extendido, el caso de uso que extiende, que en este caso será, insertar, inserta rubro, que es el que acabamos de colocar en el botón. Listo. Entonces, ya de esta manera nosotros podemos describir el funcionamiento completo de la interfaz. Entonces, ¿qué se hace? Se ingresa el año y el mes en la interfaz, ¿cierto? Y luego se oprime el botón insertar rubro. ¿Qué Profe, una hace? pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo sería entonces include?
Ah, bueno, eso enseguida lo vemos, ya enseguida lo vemos, que eso tiene que ver con precondiciones y poscondiciones. ¿Listo? Bueno, entonces, debemos ingresar el año y el mes en la interfaz y dar clic en el botón, y se da clic en el botón, inserta rubro. Pero una pregunta, ¿esos serían dos pasos distintos o serían el mismo paso? ¿Cómo lo hicimos? Probablemente en el mismo paso, ¿no? Entonces, ahí sería en el mismo paso. Se da clic en inserta detalle. Y entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema, primero, crea un registro en la tabla administración ingresando con el año y el mes y con el porcentaje vacío. Eso es lo primero que hace. Y luego, y luego, lo siguiente que hace es desplegar la interfaz gráfica de usuario de insertar rubro. Esas dos cosas las hace simultáneamente. No, ojo, aquí tratemos de ser. Recuérdense que este es es el primer borrador de los casos de prueba que vamos a tener. Entonces, vamos a ser lo suficientemente específicos. Vamos a tener, crea un registro en la tabla administración con el año y el mes ingresado y el porcentaje vacío. Y lleva al usuario a la pestaña ingresar rubro. Hay que ser así de claros porque de aquí es que se van a derivar después los casos de prueba. Ya sea que los casos de prueba se deriven automáticamente o se hagan de forma manual. Entonces aquí vamos a hacer lo más claros posibles. Y luego, eh, entonces, el, bueno, ¿qué es lo que lleva al usuario la pestaña ingresar rubro con el año y el mes no editables? Porque entonces tenemos que ser claros en que en ese momento no se va a editar ni el mes ni el año. Y entonces ahí ya qué ocurre. Entonces, el siguiente paso será, se selecciona la descripción del rubro y se ingresa el valor del rubro. Es lo que hacemos acá. En el mockup, entonces, seleccionamos la descripción del rubro, eh, se ingresa el valor del rubro, porque este es seleccionable porque es un campo de selección. Se ingresa el valor del rubro y se da clic en ingresar, en insertar rubro.
Bueno, y entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Entonces, el sistema regresa a la interfaz, ingresa administración y llena los valores en la tabla de descripción, tipo y valor para un rubro específico. Listo. Y el cuarto paso será ingresar da clic en ingresar, perdón, es en ingresar, ¿no? Aquí lo tenemos. El cuarto paso es dar clic en ingresa administración y entonces en ese caso, bueno, a ver, aquí probablemente los rubros estén solamente en la interfaz hasta el momento, porque todavía no tenemos otra posibilidad, ¿cierto? Entonces, aquí regresa a la interfaz, volvemos a ingresar rubro, se mete acá en la interfaz, entonces eso serían secuencias alternativas, poner tantas veces el rubro como nosotros necesitamos. ¿Qué pasa si cometemos un error en alguno de los rubros? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No, ninguna. Entonces podía ser que le colocáramos acá un hipervínculo que fuera borrar el rubro, algún, eh, algún borrar el rubro para poderlo corregir. Entonces ahí insertaríamos el nuevo rubro nuevamente y lo corregiríamos acá. Entonces aquí podríamos tener un borrar al lado de cada uno de los rubros que vayamos ingresando para simplemente ir borrando el rubro y volverlo a corregir. Y entonces eso nos dejaría en esta ventana, y esa es una de las ventajas, no estaríamos ocupando la base de datos, no estaríamos ocupando permanentemente la base de datos mientras estamos ingresando los rubros y corrigiéndolos. Entonces en este caso estaríamos haciendo un uso mínimo de la base de datos para que cuando ya dijera ingresa administración, se calcule el porcentaje y se cree y se actualice el valor del porcentaje, además de ingresar todos los rubros en la tabla de rubros. ¿Les parece? Bueno, Juan, recuerda que vamos a hacer, Juan Camilo, recuerda que vamos a hacer vamos a tratar de hacer esto lo más usable posible. Entonces, en el tema de los elementos que vayamos a colocar en la interfaz, hagámoslo lo más claro que se pueda. Entonces, bueno, si te gustan los botones, entonces pongamos un botón borrar rubro, por ejemplo, para poder hacer las correcciones que nosotros tengamos pendientes allí.
y entonces coloquemos ese botón borra rubro para que el usuario sepa específicamente a qué se atiene eh, si, eh, si le da clic a ese botón que aparece allí. Entonces, esa sería la idea básica que nosotros tenemos en este caso. Yo lo colocaría al frente de cada uno de los elementos que se vayan agregando a la interfaz para tener claro cuál es el que se borraría en caso tal de que lo fuéramos a manejar. No, más abajo, Juan, para el siguiente renglón. Para que ya ese fuera naturalmente el que se va a borrar cuando se fuera a manejar alguna cosa. Entonces, yo por eso decía más bien un hipervínculo, pero bueno, pues un botón puede funcionar. Y ya ese no lo tengamos. Este no lo tendríamos ahí, sino que sería este y específicamente acá. Y esa sería una secuencia alternativa. Entonces, enseguida vemos cuáles son las secuencias alternativas que tenemos. Pero entonces, aquí al final, digamos en la secuencia normal que vamos a tener, eh, entonces se le da clic en insertar rumbo, el sistema regresa a la interfaz, ingresa a administración y llena los valores en la tabla de descripción, tipo y valor para un rubro específico. Y luego el caso de uso normal terminaría diciendo da clic en el botón ingresar a administración. Ingresa a administración. Bueno, aquí es para que seamos consistentes. Este sería ingresa. Este sería ingresa. Inserta rubro, está bien. Inserta rubro. Con el año y el mes no editables. Rayos, esto fue extraño. Aquí pasó algo raro. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Está centrado acá y acá. Centrado acá y creo que con el ajuste de texto así. Está muy largo. Listo. Creo que así nos da bien. Listo. Da clic en ingresa administración. Eso ya sería lo último. Y entonces la respuesta del sistema debería ser, bueno, este es, aquí el sistema nos sobra porque estamos en la columna de sistema. Y esto es regresa a la interfaz, ingresa a administración y llena los valores para un tipo específico. Listo. Y luego, la última respuesta del sistema es actualiza el valor de porcentaje como la división entre la suma de los egresos y la suma de los ingresos. Rayos, muy largo, ¿cierto? Pero sí, es efectivamente lo que ocurre.
como el valor de la suma en el valor de la división entre la suma de los egresos y la suma de los ingresos. Eso es lo primero que ocurre. Actualiza ese valor en la base de datos. Eso es lo primero que ocurre para el mes y año que estamos manejando. Y luego inserta en la tabla de rubros cada uno de los elementos de la tabla. Listo. Eso mismo, eso ocurre, en todo esa es la respuesta completa del sistema. Bueno, esto ahorita lo organizamos, es simplemente unir las dos celditas para que quede, bueno, vamos a hacer de una vez. Ay, ¿cómo es que esto es combinar. Luego aquí centrar. Colocamos aquí centrado y aquí con esta alineación y listo. Entonces ahí tenemos ya las respuestas completas del sistema. Listo. Entonces ya tenemos toda la respuesta y entonces esto es lo que se haría normalmente. ¿Qué secuencia alternativa tenemos? En el 2 tendríamos dar clic, se da clic en el botón insertar rubro para los demás rubros. Y entonces la respuesta en este caso es que nos lleva a la pestaña inserta rubro con el año y el mes no editables, que es la última parte de ese elemento. Y ahí ya al ingresar, entonces va al paso 3. Entonces, pues nada, simplemente pues como llegar a lo mismo. Y en el se da clic en insertar rubro. Y en el 4, en el paso 4, una secuencia alternativa tiene que ver con el hecho de que en lugar de dar ingresar a administración, se le da clic en borrar rubro. Y entonces lo que se hace es que se elimina ese elemento de la tabla. Y entonces ahí ya podemos estar iterando perfectamente entre los diferentes elementos que nosotros vayamos a tener. Coloquemos entonces el 4. En el 4, una secuencia alternativa es darle clic, se da clic en el botón, borrar rubro. Este es no se da, sino da clic. Este no es una pestaña, entonces hay que ser despliega la interfaz, inserta rubro con el año y el mes no editables. Da clic en el botón borrar rubro, elimina el rubro de la tabla. Listo. Entonces ahí ya tenemos todo el uso. Si queremos meter un rubro adicional, entonces hacemos lo mismo, le damos insertar rubro,
metemos la información, le damos a insertar rubro y eso nos lleva a la principal. Sí, ahí ya podemos ingresar todo sin ningún problema y tenerlo listo para dar clic en ingresa administración y ahí ya sí se lleva todo a la base de datos. Bueno, ahí tenemos que hablar de duraciones. Entonces, normalmente esto cuánto demora. Entonces, hay que dar un valor óptimo, un valor promedio y un valor máximo. Esta interfaz, bueno, no lo hemos preguntado al interesado, pero yo pienso que en promedio esto podrá tardar unos 10 minutos. El óptimo serían unos 5 minutos y el máximo, si no hemos demorado 15 minutos, que haya algún corte o alguna advertencia en la interfaz. Esos son requisitos no funcionales, ¿no? Entonces ahí en duración coloquemos eso. El óptimo serían 10 minutos, el máximo 15, bueno, el óptimo 5 minutos, el promedio 10 y el máximo 15. Bueno, ya, bueno, si quieren, en la próxima terminamos esta tabla. Ya hemos avanzado pues en varias cosas, ya sabemos pues construir el mockup. Hemos hablado de los casos de uso y cómo es el extend. Bueno, aquí pasó algo raro, pero bueno, miraré ahora si se actualizó o no. Y bueno, pues y ya construimos la tabla de esta tabla de especificación textual de los casos de uso. Si quieren, dejemos ahí por hoy y continuamos el jueves llenando la información. ¿Listos? Chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves para seguir con esto. El martes nuevamente práctica y el jueves entrante el examen para que lo tengan todo muy claro. ¿Listos? Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Emanuel, Luis Miguel, Santiago, que estén muy bien. Hasta Cuídense. luego, profe. Bueno, Valentina, gracias. Hasta luego, Juan Pablo, gracias.